Paredes Manzano, director, escritor y productor de Chopin Producciones, ganador de Premio India Catalina, especialista en producción audiovisual. Pues vamos a trabajar temas positivos en este jueves. Maestro Marcos Paredes Manzano, es un gran gusto saludarlo. Muy buenos días. Señor Ovidio, a su merced y a todo el equipo de trabajo ahí en la mesa de Radio 1040, a su audiencia y el barrio Villapaula en la ciudad de Popayán, con estas noticias alrededor del audiovisual y el cine que traemos para todos ustedes. Pues muy amable por acompañarnos, maestro. Saludemos a nuestro panelista para esta mañana, doctora Amadeo Cerón Chingangana. Es un gran gusto también saludarlo, desearle muchos éxitos. Muy buenos días. Pero muy buenos días, estimado Ovidio. Me complace estar con nuestro líder en términos audiovisuales, Marco Paredes Manzano, y sobre todo que nos va a dialogar, como usted lo menciona, desde una perspectiva positiva, desde un lugar tan vital, tan importante para nosotros, que es Popayán, el departamento del Cauca, en una mirada de nuestras realidades, queriendo ser, digamos, trascendentes en el plano nacional e internacional, mostrando, digamos, esta potencia en términos de creatividad desde el departamento del Cauca, a través de, digamos, del arte, de la cultura y digamos, la riqueza de la variedad de la sociedad que tenemos. Bueno, maestro Marcos Paredes Manzano, pues usted tiene una gran experiencia en este campo audiovisual y también en una serie de producciones que se han hecho desde la ciudad de Popayán y de diferentes municipios del departamento del Cauca. Hablemos de esa experiencia desde que arrancó cuando estudiaba en el colegio de Santa Librada en la ciudad de Cali. Claro que sí, mi estimado Ovidio. Han sido más o menos ya 18 años desde que empezamos esta iniciativa alrededor del emprendimiento audiovisual, tratando de generar contenidos que superen pues lo que presentan las noticias sobre el departamento del Cauca y Popayán, que es un escenario básicamente del conflicto armado, étnico y social que vive Colombia ya hace décadas, pero para nosotros ha sido todo lo contrario, un gran escenario del patrimonio histórico y cultural, desde donde hemos podido desarrollar todos estos proyectos que, como usted lo menciona, han sido reconocidos con Premio India Catalina, como la miniserie Mosquera, Historia, Poder y Demencia, el año 2018, con el Canal 29 de aquí de la Fundación Entel, el proyecto dedicado pues a la figura política más importante del siglo XIX, fundamental para entender la construcción de lo que conocemos como la República de Colombia. Luego hicimos el proyecto Fogón, Pasión y Sabor en el año 2022 con el canal de aquí del municipio vecino Rosas, TV Rosas Cauca, en cabeza de Elisa Díaz Mondragón, la docente. El proyecto alrededor de la cocina y la alimentación tradicional, que contó con la participación especial del profesor Carlos Higuera. Ese proyecto estuvo nominado a los premios India Catalina en el 2024, tuvo un reconocimiento, igual que Mosquera, del Ministerio de Cultura por sus aportes a los escenarios pedagógicos, educativos, en la enseñanza obligatoria de la historia, al patrimonio a través del audiovisual. Y este año estamos enfocados en nuestra nueva producción dedicada al payanés más universal, auténtico e imaginativo de todos los tiempos, pero tal vez uno de los más desconocidos e incomprendidos, sobre todo en las nuevas generaciones, Edgar Dueñas. Es un cortometraje documental que tiene por nombre Negret, Génesis, una metamorfosis, que contó con la coproducción de Señal Memoria, RTBC, Sistema de Medios Públicos, en cabeza de su gerente, el señor Holman Morris, un apoyo decisivo para que hoy este contenido esté moviéndose, difundiéndose por festivales nacionales, centros culturales, bibliotecas y museos, y ahora esté disponible en la plataforma RTBC Play para que cualquier persona con este link de esta plataforma pueda apreciar el contenido en cualquier lugar del país. Entonces nos encontramos en esta etapa de difusión, de promoción, y es lo que queremos hoy compartir. Su mención del Colegio de Santa Librada, sobre todo, es porque yo llegué en el año 2003 a estudiar aquí literatura en la Universidad del Cauca, pero en mi proceso de bachillerato tuve conocimiento de una historia acerca de una obra, de una escultura que fue ubicada en el año 57 en el Parque de los Estudiantes, ahí al frente de Santa Librada, el Colegio Republicano, en la avenida Quinta, pues dedicado a los estudiantes caídos durante la dictadura del general Rojas Pinilla. Un docente me comentó que esa obra pues no fue bien recibida por los estudiantes en su momento, era una
propuesta abstracta, para el momento muy de vanguardia, digámoslo, muy avanzada. No se habían hecho ese tipo de esculturas en espacio público en Colombia, tal vez sea una de las primeras, y con el tiempo y con las, digámoslo, peleas que se hacían entre la policía y los estudiantes, la lanzadera de piedras y demás, esa obra empezó a verse afectada, fue abandonada, digámoslo, por la administración municipal y por la ciudadanía, y finalmente pues empezó a desaparecer, se volvió chatarra, y cuando se hicieron los Juegos Panamericanos en el 71, que se reconstruyó toda esa zona de la avenida Quinta con puentes, y ese parque de los estudiantes se transformó, la obra se desapareció. Cuando llegué, como les digo, a trabajar a estudiar a Popayán, luego hice un proceso en la producción audiovisual, conocí al director de la Casa Museo Negret, que era el profesor Esteban Hernández, y me enteré de que la obra que había sido destruida y abandonada por los estudiantes era del maestro Edgar Negret Dueñas, el monumento al estudiante. Entonces, a partir de ahí, inició, pues, digámoslo, toda esta iniciativa de tratar de generar un puente, sobre todo con las nuevas generaciones, con esta obra de este artista tan genial que le ganó un espacio a Popayán, a Colombia, en el mundo del arte moderno, en el siglo XX, y que, como lo digo, es tan desconocido y que puede, sobre todo, aportar muchos elementos desde su propuesta artística de máquina, de tecnología, de tuercas, aluminio y aluminio pintado, muchos elementos para tender puentes, para tratar de que estos opuestos y contrarios, esto que parece tan diferente, se pueda complementar y articular, que fue su propuesta genial. Y maestro, ¿qué han encontrado pues en toda esta historia que tiene? Pues Popayán es muy rico en la parte cultural, sobre el maestro Edgar Negret Dueñas. Este cortometraje, Génesis de una metamorfosis, lo que busca es ir a esos orígenes, a esos inicios de la ciudad creativa de Popayán, que dan vida a este genio de la escultura mundial, Edgar Negret Dueñas. Solo una ciudad como Popayán puede dar un tipo de artista a este nivel. Entonces nosotros nos acercamos a esa relación profunda de Popayán y su artista y su hijo más universal y genial desde la arquitectura, ese elemento tan principal de la ciudad blanca, lo colonial, lo republicano, toda esta simetría de su construcción que se hizo desde la parte de su fundación hispánica. Todo ese elemento nos parece muy importante para empezar a entender cómo Negret tiene una influencia muy fuerte de la arquitectura, por eso muchos de sus temas, de sus esculturas son dedicadas a este universo, a esta dimensión material, los edificios, las columnas, los templos, las torres, las mismas iglesias, todos esos escenarios arquitectónicos son los que le brinda a la ciudad de Popayán con esa exquisita arquitectura que posee. Podemos hablar también del arte religioso, la Semana Santa, 400 años o más de estarse realizando. Todos estos elementos de la espiritualidad lo impregnan a él muy fuerte. Su mamá dice en algunas de las entrevistas, el maestro Negret lo llevaba costumbre aquí, en las gentes de Popayán, a la Semana Santa, a la Iglesia del Carmen, y todo este ambiente espiritual de cantos religiosos, de incienso, de colores, desde las flores que adornan esos atrios hermosos y esas figuras religiosas, los pasos y demás, lo inspiraron para entrar en esa conexión y entender cómo el arte también puede ser un vehículo hacia lo trascendental, hacia el universo o hacia la dimensión de la espiritualidad, de lo mágico, que es lo que nos hace a los seres humanos especiales desde el arte. Está también todo el elemento poético que le dio la ciudad de Popayán, un escenario literario muy importante, figuras como Guillermo Valencia, uno de los principales poetas modernos latinoamericanos, Rafael Maya. Entonces en Popayán, sobre todo entre los años 44 al 47, había muchos grupos de estudios y de lecturas alrededor de la literatura, de la poesía, y todo esto también le da a Negret ese sentido de lo poético, y por eso sus obras dedicadas desde Walt Whitman en aquel momento, Gabriela Mistral, hasta José María Arguedas, el mismo José Asunción Silva, muchos artistas, poetas que lo inspiraron a él y que fueron siempre una razón de hacer obras y esculturas. Y el encuentro principal, que es lo que tocamos en el cortometraje, de Jorge Oteiza. Imagínense que Jorge Oteiza, uno de los más grandes artistas españoles del siglo XX, teórico del arte, llega a Popayán a dar unas clases de cerámica en la Universidad del Cauca y se encuentra con el joven Edgar Negret, que acaba de llegar egresado del Instituto de Bellas Artes de Cali, graduado yo profesionalmente como artista plástico,
y se encuentran estos dos hombres y empieza toda una relación intelectual, creativa, fundamental, sobre todo desde lo conceptual, desde esos elementos del arte vanguardista que van a nutrir al joven Negrete, empezar a configurar esa mente para lo que luego será esa carrera meteórica que lo llevaría a las principales galerías del mundo, Nueva York, París, Tokio, Berlín, Londres, claro está, Bogotá, Sao Paulo, y ganar sobre todo ese evento tan principal en el mundo del arte, de la escultura, que es la Bienal de Venecia en 1968. Entonces es parte de lo que tocamos en este corto de 14 minutos, muy rápidamente aquí resumido para ustedes, sobre todo invitándolos a conocer el contenido, claro está, recuerden que está disponible en RTBC Play, gracias a nuestra alianza de coproducción con Señal Memoria, RTBC Sistema de Medios Públicos, pero sobre todo a develarlo desde la ciudad de Popayán, unos escenarios maravillosos que aparecen en el corto, desde la Casa Museo Negrete y el Museo Iberoamericano de Arte Moderno de Popayán, un escenario maravilloso del arte contemporáneo, hasta las esculturas que hay en espacios públicos como la del edificio Edgar Negrete junto al puente del Humilladero, dedicada a los hipogeos de tierra adentro, a todos estos elementos prehispánicos que quién creería que para un artista vanguardista, moderno como Edgar Negrete sean tan fundamentales para su propuesta, una conexión entre ese pasado ancestral y un presente con todas estas tendencias vanguardistas modernas que fue su propuesta y que lo hizo embajador nuestro ante el mundo de todos este tipo de propuesta alrededor del arte moderno y contemporáneo. Bueno, doctor Amadeo Cerón, entremos al diálogo con el maestro Marcos, que nos está acompañando en esta mañana, Marco Paredes Manzano. Maestro Marcos, en ese diálogo que usted nos ha iniciado, ¿cómo puede leerse, digamos, con los horizontes del presente, la obra del maestro Edgar Negrete sobre la base, digamos, de esos cambios contemporáneos donde hay quienes nos mencionan que nuestras sociedades en el presente son sociedades gachas, de personas agachadas, perdiendo su existencia a través de una red que va construyendo imaginarios desde unos centros o epicentros del poder, y este sentido, digamos, existencial del maestro Negrete, digamos, uno llevándolo contemporáneamente, entra como en una tensión trágica, digamos, en torno a la vitalidad de los pueblos que expresa Edgar Negrete frente a una realidad que niega esa misma libertad. ¿Qué mensaje nos daría la obra en el presente del maestro Edgar Negrete? Claro que sí, señora Amadeo, muchas gracias por la pregunta. Nosotros creemos que Edgar Negrete es un artista actual, contemporáneo, vigente totalmente. Nuestros abuelos y nuestros padres no tuvieron esa oportunidad de entrar en conexión o aceptar esa propuesta de diálogo con lo sagrado que nos propone el maestro Edgar Negrete, porque pues eran otros tiempos. Nosotros, ya estas generaciones tienen la posibilidad de entender la máquina, ¿sí? Esa interacción que actualmente cada vez es más fuerte entre el ser humano, entre la carne, entre el espíritu, entre nuestra alma, y esos mecanismos, esos artefactos casi mágicos, como los menciona el maestro Edgar Negrete, todos estos androides, todos estos desarrollos de la tecnología que nosotros tenemos hoy en día, el lenguaje de máquina, la IA, los grandes desarrollos de la ingeniería, desde las estructuras que rodean nuestras ciudades hasta estos artefactos, estos mecanismos que llegaron a las estrellas. Todo ese elemento es muy importante en el maestro Edgar Negrete, pero también esa conexión con lo ancestral, con lo prehispánico, con lo americano, con todos estos pueblos y civilizaciones, desde los juvenenses aquí en la ciudad de Popayán, que hicieron esa construcción tan tremenda que es el Morro de Tulcán, una pirámide única en el suroccidente colombiano y tal vez aquí en Sudamérica. Es indicio de todos estos elementos que a él lo van a nutrir como artista para tener una visión tan genial y amplia de nuestra historia. Es una posibilidad, como sus esculturas puentes, de tender esa conexión entre el pasado, el presente y el futuro de una manera articulada, sin perder las diferencias, sino que se complementan a partir de esa posibilidad que permite la construcción y la imaginación. Entonces, para mí, Negrete es un artista totalmente
vigente, y su propuesta nos invita por eso a tratar de entrar en diálogo con esos elementos que confluyen en nuestra realidad, del pasado, del presente y de lo que se está construyendo hacia una sociedad que sobre todo pueda superar, como usted lo menciona, esas tensiones alrededor de la convivencia y de la imposibilidad de la paz política, la paz social que necesitan estos territorios, que desde hace más o menos 200 años, desde aquel grito de independencia y en la lucha entre centralistas y federalistas, que aquí fue un punto importante de ese momento, no ha parado. Y Negret nos invita desde su arte, desde esa imaginación. Imagínense este hombre tan recursivo como lo es los payaneses, los caucanos y los colombianos en general, cómo llega a este material que le va a dar un espacio en el lugar del arte moderno, cómo se gana ese lugar, cómo se gana, cómo entra en esa dimensión del arte internacional. Resulta que Negret, cuando llega a Nueva York en su segunda estadía en el año 56, 57, vivía en Manhattan y entonces empezaba a trabajar estas obras en aluminio, en metal, soldándolas, muchas veces para unir las partes, para ensamblarlas, a veces las unidas con tornillos y las quería como desaparecer, lijarlas para que no quedaran esas texturas, y resulta que le cayó el departamento de incendios de la ciudad de Nueva York, que es muy estricto, para evitar precisamente accidentes. Le dijeron que tenía que dejar definitivamente pues la soldadura y todos esos elementos que pudieran producir fuego. Y esta condición lo hace a él pensar, imaginarse qué manera va a empezar a trabajar él con sus esculturas, con sus estructuras, con sus módulos, y es así como llega la tuerca y el tornillo a la vista. Inicialmente, como le digo, quería desaparecerlo, quería que fueran muy lisas las superficies, pero luego se da cuenta que ese tornillo y tuerca lo conecta con el universo de la máquina, como nosotros podemos apreciar cualquier máquina que a la vista tiene los tornillos, las tuercas pintadas, las estructuras de los puentes peatonales, por ejemplo, que a veces recorremos también con todos estos elementos a la vista de cómo están estructurados, cómo están armados, le dan a él la idea de que es posible utilizarlo y que eso también le va a dar sobre la superficie una textura especial, estéticamente, que le va a aportar a su propuesta. Y así es como buen colombiano, ese elemento que al principio era algo que le está impidiendo su desarrollo, hace y lo obliga a generar una vuelta de tuerca a la situación, y es así como empieza pues toda su propuesta, que es lo que lo hace a él característico en el mundo del arte contemporáneo: el uso del aluminio pintado, metal, el uso de tuercas, tornillos para ensamblar estas piezas y producir estas figuras maravillosas, estas metamorfosis, esta forma continua de abrazar el viento, abrazar el vacío, que es la propuesta de nuestro paisano Edgar Negret. Maestro, cuando usted nos conecta con el maestro Edgar Negret, con la literatura, me llama la atención la conexión que usted hace con Walt Whitman, digamos, el poeta norteamericano que ha sido catalogado como el poeta de la democracia. ¿Por qué no nos cuenta de esa faceta del maestro Negret en el marco, digamos, de esa conexión vital con Walt Whitman, que es muy referente en esos espacios, digamos, de la revolución democrática desde el epicentro norteamericano? Claro que sí, como lo comentaban, Popayán es la que le da ese elemento de la pasión por la literatura. Dice Edgar Negret en alguna entrevista que era tal el fervor por la literatura que existía en Popayán, sobre todo a mediados del siglo XX, antes del Bogotazo, esa época con la Universidad del Cauca, que la traducción del Ulises de James Joyce en español, que salió en Buenos Aires, en Argentina, llegó primero a Popayán que a la ciudad de Bogotá, aquí en Colombia. Esto es un indicio del nivel de lectura que había, y Negret hacía parte de todos esos movimientos, y él fue un lector muy apasionado de poesía, de literatura, de historia, un intelectual. Es de estos artistas que hoy en día es muy poco ver, ¿no? No solamente se especializan en su arte escultórico, sino que tienen una formación, un conocimiento impresionante de la historia, del mundo, del arte, que es lo que nutre esa propuesta y la hace tan interesante y tan profunda, pero a la vez tan fácil de hacer cuando empieza uno a aceptar ese ritual, como usted, ese diálogo sagrado, como lo mencionan algunos teóricos. Entonces, la literatura es muy importante, y entonces resulta que en 1944 no solamente llega Jorge Oteiza, el gran maestro escultor vasco, español, aquí a Popayán a dar clases de cerámica y a convertirse en el mentor del joven escultor Edgar Negredueña, a convertirlo en lo que será teóricamente y conceptualmente, sino que también llega el poeta León Felipe, el gran poeta
español, llega a dar una conferencia a la Universidad del Cauca, él viene con esta traducción de Canto a mí mismo de Walt Whitman, una traducción maravillosa, y eso termina de sacudir el panorama literario en la ciudad de Popayán y le da un impulso muy especial a Negret para empezar a producir estas obras alrededor de estas figuras poéticas y literarias. Oteiza también lo anima a tratar de experimentar desde la figura y desde la forma con estos elementos de la escultura a través de la poesía, como usted lo menciona, del gran poeta norteamericano Whitman. Nosotros sobre todo lo conectamos con el elemento de su propuesta hacia la experimentación, hacia el realce de la individualidad y la conexión con la naturaleza, que es una propuesta fundamental dentro de la obra del maestro Edgar Negret. Entonces, por ahí va el elemento de lo literario, de lo poético, que siempre estuvo presente en la obra de Negret, como lo digo, hasta el final de sus obras. Guimaraes Rosa, José María Argüelles, como lo digo, el mismo José Asunción Silva, obras de sus últimas etapas dedicadas a figuras poéticas y al universo de la poética, porque lo que hacía Negret con su obra y con su propuesta era eso, hacer poesía con la forma, abrazar al viento, abrazar el vacío con todos estos vestidos y estos disfraces maravillosos que vienen del lenguaje de la máquina, pero que, como lo digo, nos conecta con elementos trascendentales de nuestro pasado ancestral. Maestro, a veces, digamos, ahora que usted está hablando de la destrucción y el abandono y el olvido de la obra del maestro Edgar Negret en Cali, estaba pensando en nuestra realidad, cuando, digamos, sectores en un afán de como de mirar hacia el pasado, digamos, destruyen, descolocan, digamos, las obras que se hicieron precisamente de Sebastián de Belalcázar, del maestro Valencia, mostrando una tensión con el pasado. ¿Cómo, desde la experiencia que usted tiene, cómo podríamos entrar, digamos, en una esfera comunicacional para que, si bien existen, digamos, tensiones con el pasado, no los destruyamos a efectos de tener esos referentes como parte visual de lo que nos tocó vivir? No sé cómo podríamos entrar en una recomposición para que, digamos, ese elemento de memoria no se pierda también, así no nos guste. Claro que sí, usted sabe que estos elementos iconoclastas siempre han estado presentes en nuestra civilización, no es algo nuevo, siempre ha existido esas tensiones, luchas, porque estos elementos, además de ser una expresión artística, son unos símbolos que también sí proyectan unas ideologías, unas maneras de ver el mundo, y los tiempos cambian, y bueno, y tienden a pasar estos elementos. Pero yo creo que lo más importante, y lo que la propuesta de Negret, es que los contrarios y los opuestos, todo esto que parece diferente y que en nuestra experiencia como nación ha sido algo que es como negativo, puede convertirse en una posibilidad de generar algo diferente, como lo hizo Negret, ensamblando piezas, haciendo nuevas formas, haciendo nuevos mundos, nuevas posibilidades a través de esa diferencia, no a pesar, como muchas veces dicen, sino a través de la diferencia poder generar escenarios diferentes a los que nos ha tocado vivir, poder generar diálogos, puentes, como lo dice en su obra, conectar tal vez dimensiones que están distanciadas, pero que a través de estas posibilidades como las que brinda el arte, se pueda generar una posibilidad de convivencia. La convivencia no es sinónimo de que la diferencia se termine, la convivencia es una posibilidad de habitar un mundo desde la diferencia y las divergencias, que es lo que a veces no logramos entender, y que Negret nuevamente puede ayudarnos a comprender. Como un hombre que habla desde el lenguaje de máquina, por ejemplo, pensemos, de tornillos, de tuercas, de aluminio pintado, nos puede conectar con elementos de la flora y la fauna, y nos habla entonces desde las cascadas como la que hay en el Parque El Virrey en Bogotá, la ciudad más negretiana del mundo, con más obras de Negret en espacio público en el mundo, o nos puede hablar de las lagunas como de Guatavita, nos puede hablar del maíz, una obra maravillosa que está en el Parque de Sonsón, Antioquia, de este planta milagro de América. Nos puede hablar de los cóndores, nos puede hablar de las montañas sagradas de los Andes, para los incas, para los tierra adentro, para los San Agustín. Es increíble cómo estos elementos que parecen contrarios se complementan en Negret, cómo nos puede hablar desde tu lenguaje de máquina de elementos del pasado como los hipogeos de tierra adentro, como la obra que hay ahí en el edificio de Negret, que los invitamos a todos que cuando pasen por el puente en Humilladero miren
hacia esa obra maravillosa, ese doble soporte tierra adentro, homenaje a Juan Tama, maravillosa obra vanguardista de lo mejor del arte moderno en espacio público en Colombia, pero que a la vez, como lo digo, nos conecta con el arte ancestral, con la geometría realista de los pueblos de tierra adentro y Izá. Entonces, estas son las cosas que yo considero pueden aportar a ese diálogo que tiene que generarse en este momento. Nosotros estamos precisamente ahora haciendo un llamado a las entidades de las Secretarías de Educación, tanto municipales, departamentales, al Ministerio de Educación, al Ministerio de Cultura, todas las entidades que escuchen este mensaje a unirse para hacer una gran campaña de difusión de este contenido del cortometraje Negrez, Génesis y Metamorfosis, que pueda aportar en la construcción de esos escenarios de diálogo, que es lo que necesitan los jóvenes, porque es que no se puede valorar lo que no se conoce, y lo que se ignora se tiende a destruir. Por eso es muy difícil que nuestra población actual, que ha tenido un desconocimiento histórico, que ha tenido un desconocimiento del patrimonio, pueda tener un valor significativo hacia el mismo, o pueda, digámoslo, generar escenarios de diálogo desde las diferencias para poder tratar de construir también esos espacios de convivencia desde la divergencia. Entonces, este tipo de proyectos como el nuestro pueden aportar. La obra de Negrez, tan colombiana, pero tan universal, ustedes pueden encontrar obras no solo de Negrez en la ciudad de Bogotá, desde la Casa de Nariño, donde vive el señor presidente de la República, y hay unos vigilantes hermosos en el edificio de la Procuraduría, de Dinamismo, en la zona franca, en la avenida El Dorado. Ustedes encuentran obras de Negrez en el Parque de los Olímpicos de Seúl, Corea. Desde el año 88 existe una gran metamorfosis del paisano payanés ahí, en la ciudad asiática. Lo pueden encontrar en el Museo de Arte Moderno de Nueva York, en el Centro Rockefeller, que es uno de los lugares del arte contemporáneo más importantes del mundo. Lo pueden encontrar en Uruguay, en Punta del Este. Hay una metamorfosis hermosa, y sobre todo lo pueden encontrar en Valencia, Venezuela, donde está la obra más grande tal vez de Negrez en el mundo, inspirada en las montañas sagradas de la gran necrópolis del Antor Magdalena, San Agustín Huila. Ahí en Valencia, Garabó, está la obra maravillosa en color rojo, como una montaña enorme de metal que se eleva, homenaje a estos escenarios. Entonces, yo creería que todo este elemento de la disputa que hay ahora y esas tensiones, que Negrez también las trabaja muy bien desde su propuesta escultórica y de formas en todas esas esculturas maravillosas, que nuevamente los invitamos a que conozcan en la Casa Museo Negrez, pueden aportar a generar estos diálogos alrededor del patrimonio, de cómo podemos entrar en un proceso de diálogo alrededor de estos elementos y cómo se pueden configurar a partir de los nuevos imaginarios y las nuevas escenarios que se están reconstruyendo y construyendo actualmente en nuestra sociedad. Vamos a hacer una pausa. Estamos en los conversatorios de la mañana, las noticias en 1040. Y esta es la hora de las noticias. Son las 8 de la mañana, 3 minutos. Noticias en 1040. Súbete al barco de lo mejor en comida del mar, empanadas de camarones y piangua, canastas marineras, ceviche y salchicamarones, patacón y picada marinera, sancocho y mucho más. Servicio de lunes a domingo, de 9 de la mañana a 9 de la noche. Los martes es de promoción. Usted pide 2 y paga 1, con las especialidades cazuela de camarón y arroz endiablado. Piqueteadero, súbete al barco, la mayor delicia marina en Popayán. Calle Octava, carrera 10A03, entrada al barrio Las Américas. Café Cauca te ayudan a cumplir el sueño de tener moto propia. Participa en la rifa de una moto 0 kilómetros por compras mayores a 300,000 pesos y por ventas mayores a 100 kilogramos de café. ¿Qué esperas para venir y comprar todos tus productos en Café Cauca? Comercialización con sentido social. Atención a los beneficios de hacer el tratamiento con Hoy Fiber, fibra natural. Ayuda a perder peso, reduce los niveles de colesterol y azúcar en sangre. Excelente para acabar con el estreñimiento. Elimina toxinas, ayuda a controlar la diabetes, colon inflamado, evita infecciones urinarias. Libre de gluten por ser altamente inflamatorio. Excelente fuente de antioxidantes. Hoy Fiber, cómprela hoy por solo 31,900 pesos. Hoy Fiber, escribiendo al WhatsApp 305-350-8000. 305-350-8000. Hoy Fiber, fibra natural, también disponible en... De venta en Popayán. Oficinas de Radio 1040. Carrera Octava, número 310. Hoy Fiber distribuye Red Natural. Productos que cuidan tu salud. En Radio 1040,
El avance informativo de la hora. Les presentamos a continuación el avance de la hora, la actualidad informativa en esta mañana de hoy jueves, aquí a través de Noticias 1040. La pólvora no es una tradición, es un riesgo. Es lo que acaba de decir en un sentido mensaje la Secretaría de Salud del Departamento, Carolina Camargo de Restrepo, quien hizo un nuevo llamado a las comunidades, a los padres de familia y ciudadanía en general, para que esta Navidad sea iluminada con luces de alegría, unión familiar, pero no con pólvora. La funcionaria del gobierno departamental dijo igualmente que hay que ser conscientes que los hospitales están colapsados, están a reventar, dijo ella, dando a entender que en caso de alguna eventualidad o más accidentes, incluidos los accidentes con pólvora, será muy difícil que estas situaciones sean atendidas con prontitud, eficiencia y eficacia, y no porque las instituciones no lo quieran hacer, sino porque la capacidad instalada está sobresaturada. Se conoció esta semana la primera decisión de carácter judicial sobre el caso que generó indignación al interior de las fuerzas militares, concretamente los altos mandos del batallón terrestre número 13 en el departamento del Cauca, ante lo que captó una cámara de un militar consumiendo estupefacientes mientras se hallaba en servicio en plena operación en el norte del departamento del Cauca. El juzgado penal militar y policial de conocimiento condenó al soldado Anderson Orlando Franco Moyano a 8 meses de prisión por abandono del cargo. La investigación por este escandaloso hecho continúa. Productores de papa y de otros productos de clima frío de los municipios de Totoró, Puracé, Sotará y San Sebastián se encuentran pasando por momentos muy difíciles debido a las pérdidas que registran por las fuertes heladas que han azotado estos territorios. Se espera que los entes gubernamentales respondan al clamor de las autoridades municipales y damnificados al considerar que están sorteando este difícil momento por cuenta propia. Están escuchando los conversatorios en las mañanas de Noticias 1040, siempre con temas de interés para todos. Ahora llegamos a las 8 de la mañana, 8 minutos. Estamos en los conversatorios de las mañanas Noticias en 1040. Estamos hablando con el maestro Marco Paredes Manzano, especialista en producción audiovisual, de temas que tienen que ver con la historia y la cultura, no solamente de la ciudad de Popayán y el departamento del Cauca, sino del país y en general, y lo que han representado nuestros artistas. Y sobre estos temas, maestro, ¿qué precisión, qué observación tiene usted frente a lo que ha pasado en Popayán con algunos monumentos, con el patrimonio histórico de la ciudad de Popayán? Y usted decía que la falta de conocer la historia es también parte de la ignorancia de un pueblo. ¿Qué está pasando en Popayán realmente con lo que ha sucedido? Claro que sí, muchas gracias por esa pregunta. Con mucho gusto podemos contribuir a ese debate que hay a nivel local. Esta es nuestra intención y es nuestro trabajo con este tipo de contenidos, que acercan al público, a las nuevas generaciones sobre todo, y a esta obra, a este legado, a todo esto que construyó país. Quiero mencionar que para mí es supremamente importante el legado del maestro, en el sentido de que es nuestro único gran artista que en el momento más importante de su carrera, en el que alcanzó, digamos, lo que se llama la gloria, el reconocimiento, se decidió a venir a vivir entre nosotros, y no como pasa en otros casos con grandes nuestros artistas, Fernando Botero, el Nobel García Márquez, que en general se van de la nación, se van del país, nunca más vuelven después de que alcance el reconocimiento. Negré fue diferente. En el año 63, estando viviendo en Nueva York, ya consolidado, exponiendo en las grandes galerías de Manhattan, de la Gran Manzana, de la capital mundial del arte, se decide a vivir entre nosotros y morir en el año 2012, generando una obra importantísima. Muchos creerían que su viaje a Colombia le iba a significar un detrimento de su producción, de su capacidad como creador, y fue todo lo contrario. Se haría un periodo muy americano, muy nuestro, muy colombiano, con esas propuestas relacionadas con el mundo de la naturaleza, la flora y la fauna, que le seguirían ganando un espacio. Y en el año 68, ya radicado en Colombia, gana la Bienal de Venecia, que es como el premio Oscar de los cineastas, el gran premio en el mundo de la escultura para nuestro colombiano Edgar Negré, marcando un precedente único en la historia del arte latinoamericano y sobre todo de nuestra nación. Volviendo a la pregunta, precisamente la premisa que usted menciona, no se puede valorar lo que no se conoce, y lo que se ignora
siempre tiende a su destrucción. Usted sabe que la cátedra de historia, la materia de historia fue reemplazada del currículo escolar académico hace más o menos 30 años, y muchas de nuestras deficiencias para entender el presente y para entender lo que será el futuro de un mundo tan complejo como el nuestro, la historia es fundamental. No, la historia no sirve, o el conocimiento histórico no sirve para conocer fechas del pasado, batallas, nombres, no. Nos sirve, nos ayuda, nos aporta para entender el presente y cómo el futuro se va a configurar. Esa es la riqueza y la posibilidad que brinda el conocimiento histórico. Y como lo sacaron del pensum y el programa académico, pues los resultados no pueden ser otros sino una desconexión total, incluyendo lo que tiene que ver con las manifestaciones culturales, el patrimonio cultural, el patrimonio histórico. Entonces, es necesario, en nuestra idea o lo que consideramos, generar escenarios de diálogo con las nuevas generaciones, con ese patrimonio, que puedan entrar en un diálogo, en un conocimiento más profundo desde la escuela, desde visitas guiadas. Esos son años y años que se pueden ir trabajando desde los primeros grados escolares, para que cuando ya lleguen a la universidad tengan muchos más elementos para poder entender, evaluar y convivir en medio de esta riqueza patrimonial, que en nuestro caso ha sido todo lo que nos ha permitido generar estos contenidos para la televisión pública, para los festivales de cine nacional. Nosotros no nos hemos sino enfocado en el patrimonio histórico y cultural del departamento del Cauca, desde los elementos históricos como Mosquera, que aporta y que menciono fue reconocido por Mincultura que es un contenido que aporta la enseñanza obligatoria a la historia según la ley 1874 de 2017. No solamente busca esa intención de generar diálogo, sino tratar de construir escenarios necesarios para la convivencia, para la paz, en lo que incluye este elemento del patrimonio material, de ese diálogo con esos símbolos del pasado que entran en tensiones. Me gusta esa expresión del señor Amadeo, estas tensiones que no son sinónimo de problemas, sino que son sinónimo, deben ser una posibilidad de generar nuevas visiones, nuevas dinámicas, nuevos escenarios, que es lo que nos ha faltado a nosotros y que, vuelvo y repito, Edgar Negret puede aportar de manera especial. Por eso hacemos el llamado a todas estas entidades de la educación, de la cultura, para que nos unamos, nos articulemos y llevemos este contenido que puede aportar a esos escenarios de diálogo con el patrimonio desde la obra del maestro Edgar Negret, porque como hemos estado hablando, Edgar Negret confluye todo lo que es Popayán desde su herencia diversa. En él está lo prehispánico, lo pubenense, la pirámide de Tulcán, todo este escenario anterior a la llegada de los españoles. Está lo español, porque su mamá y su papá son descendientes, según unas investigaciones que hizo genealógicas, de Sebastián de Belalcázar. Tiene su elemento español hispánico, la arquitectura, el arte religioso católico, la literatura, pero también tiene estos elementos modernos. Sus viajes por el mundo le abrieron esa mente para que tuviera esa capacidad de crear estas obras maravillosas que trascienden en el tiempo, en Nueva York, en París, en Madrid, en Mallorca. Estamos hablando del artista colombiano más importante en el siglo XX, en el sentido de que es uno de los pioneros, no solo en la obra abstracta, geométrica y de sus materiales de metal y demás, sino que es de los primeros latinoamericanos que hace exposiciones de arte moderno en París, en 1950. En la ciudad de Madrid, casi que inaugura el Museo de Arte Moderno de Madrid en 1953. Es un pionero realmente increíble, es lo que nos ha fascinado durante todo este proceso de producción. Entonces, volvemos y consideramos y hacemos ese llamado: unámonos, entidades de la educación, de la cultura, para llevar Negret a los diferentes escenarios educativos, grados 9º, 10º y 11, implementar la cátedra, porque es que ya existe una serie de normativas, pero no se están llevando a cabo como debe ser ni con profundidad. La cátedra Popayán existe, la cátedra de historia existe, para desde ahí articular acciones que permitan a los jóvenes entrar en contacto con esta obra, que, por ejemplo, Negret, que brinda esos puentes entre el pasado, el presente y el futuro, nos conecta con lo prehispánico, nos conecta con lo español y también nos conecta con el mundo de la era moderna, de la tecnología. Quiero anotar que en el viaje que el maestro hace a Perú en los años 80 y encuentra el imperio de los incas, en sus investigaciones genealógicas como buen payanés que fue, descubre que la hija de Huayna Capac, una de las últimas figuras del imperio inca, de la dinastía de los incas, tiene una hija que se llama Francisca Colla,
Esta mujer viaja desde el Cusco a Popayán, tiene una hija y de esta hija van a descender los padres y madre del maestro Edgar Negret, el gran general Rafael Negret, que además de un gran militar profesional era un historiador, un intelectual, su madre María Dueñas, vienen también de esa descendencia. Entonces Negret se sentía, en muchas entrevistas lo menciona, muy orgulloso o se sentía muy especial de poder tener esa gotica de sangrecita inca, de los incas en su sangre. Entonces es muy interesante todo lo que podemos, miren ustedes, generar a partir de la obra, el legado y la vida de este gran paisano payanés como Edgar Negret Dueñas. Bueno, y antes de que se nos acabe el tiempo, maestro, proyección para el año 2026. Qué nuevos proyectos, programas se tienen. Claro que sí, sería ya la segunda fase de la etapa de difusión que empezó a mediados de este año 2025 con el estreno oficial en el Festival Internacional de Cine de Salento en Quindío. Luego estuvimos en la ciudad de Pasto llevando nuestra conferencia Negretmanía, en la que acercamos a los públicos a elementos de la cultura popular y el arte que nos pueden ayudar a conectar con la obra abstracta geométrica del maestro Edgar Negret. Hemos estado en Buga, en San José del Guaviare, presentando la obra. Hemos estado también en la ciudad de Bogotá en el Festival de Cine Bogocine. Estuvimos en el Oriente Antioqueño en el Festival de Regiones y continuaremos este 2026 por festivales, participando por muestras culturales, centros, bibliotecas, museos, y queremos hacer ese énfasis especial en llevarlo aquí en Popayán a los escenarios educativos, grados 9, 10 y 11, la implementación de la Cátedra Popayán, llevarlo a las universidades con nuestros aliados locales, a los programas de diseño gráfico, de arquitectura, de artes plásticas, de comunicación social y de audiovisuales. Ayúdenos, por favor, hacemos el llamado especial para que nos articulemos y de esa manera podamos implementar estas estrategias para fortalecer la Cátedra de Popayán y sobre todo este diálogo alrededor del patrimonio histórico, que este es el momento preciso para que esto se pueda realizar. Y los invitamos a todos a conocer más en nuestro fanpage Negret Génesis de una Metamorfosis. En Facebook puedes buscar Negret Génesis de una Metamorfosis y ahí encontrarás más información y sobre todo el link de RTBC Play para que tú puedas apreciar donde te encuentres el cortometraje de 14 minutos de Edgar Negret Dueñas y la ciudad de Popayán. Maestro, una última pregunta seguramente. Claro que sí, cómo no, señor Amadeo, un gusto conversar con usted. Quisiera preguntarle ya desde un plano más personal, es decir, de su, como usted me habla, de diálogos, puentes, pasado, presente, patrimonio histórico. Quisiera preguntarle cuál fue su camino y cómo construyó esos puentes para poder, digamos, entregar su humanidad en esta riqueza, digamos, en poder mostrar esta riqueza en términos culturales de nuestra región. ¿Cómo llegó? ¿Cuál fue su proceso para tenerlo hoy aquí, dándole, como dice usted, toda su fuerza, construyendo inclusive estos tropeles para poder que esta realidad se vea, esta realidad en términos culturales? Claro que sí. Nosotros desde el año 2003 que llegamos a la ciudad de Popayán, luego con trabajo con nuestra compañera Alba Lucía Pedraza Bolaño, docente del Departamento de Educación y Pedagogía de la Universidad de Cauca, decidimos que no era posible que un departamento con estas riquezas, con estas manifestaciones artísticas desde la Semana Santa, desde la gastronomía reconocidas por la UNESCO, desde lo arqueológico con el Parque de Tierra Adentro, desde el cinturón de biosfera del macizo colombiano donde nacen los ríos más importantes del país, Magdalena, Cauca, Caquetá y Patía, de las manifestaciones de la música tradicional de chonta, de marimba, de cantos de las mujeres afro, de guapi, timbiquí, con la isla de la Gorgona, Isla Ciencia de la Humanidad, con estos artistas como Edgar Negret Dueñas, como Guillermo Valencia, Rafael Maya, Augusto Rivera Garcés, figuras políticas de la talla del gran general Mascachotas, 4 veces presidente de la República, José María Obando, José Hilario López, presidente que en su mandato, 14 años antes que lo hicieran los norteamericanos, abolió la esclavitud en este territorio, pues fuera solamente reconocido por ser el escenario de la guerra, el conflicto del cultivo de hoja de coca, la marihuana y demás. Nosotros no podíamos considerar ese elemento con toda esta riqueza y eso fue
lo que nos motivó es la residencia de su gente, el caucano, el payanés, el ingenio, el trabajo, el mantener una ciudad como Popayán después de sufrir tantos terremotos en su historia, mantener esa belleza, esa arquitectura para el visitante, que se puede convertir en un motor de desarrollo desde el turismo, que es un elemento que este gobierno le ha dado mucho énfasis y que puede continuar para las futuras administraciones, creyendo que desde ahí se puede generar un escenario diferente con todos estos elementos, la flora y la fauna, pues fueron los que nos motivaron a hacer estos contenidos. De ahí es donde nosotros nos hemos inspirado para hacer realidad estos proyectos, incluyendo este último que hemos hoy conversado con ustedes y que quiero agradecer de manera especial que hayan dedicado todo este tiempo especial para que la audiencia payanense y todos los que nos escuchan en el territorio caucano puedan ilustrarse, puedan conocer este territorio más allá de la guerra, del conflicto, porque hay muchas personas, muchas almas que dieron su vida para tratar de construir país, y uno de ellos fue Edgar Negret Dueñas. Por eso nosotros no podemos permitir que su obra y legado quede en el olvido, que sus obras se sigan destruyendo en el desconocimiento, como lo que pasó en Cartagena con su obra Triángulos, Rombos y Estrellas, dedicada a los hipogeos de tierra adentro. Esa obra se convirtió en un orinal público y se fue destruyendo, oxidando, y finalmente la alcaldía de Cartagena derrumbó eso y hizo una nueva plaza. Eso no puede pasar nunca, jamás. Nosotros tenemos obras del maestro Negret aquí también en un estado muy deplorable, que requieren atención especial, que requieren un mantenimiento para que puedan florecer como la naturaleza, con esos colores tan maravillosos que el maestro creó en su mente y que nos lo dejó como legado. Simplemente es mantenerlas vivas, darles su lugar en nuestro corazón, en nuestra mente, como un referente de lo que puede ser Cauca y Popayán desde algo positivo, desde el arte, el gran arte universal. Él nos dio un lugar en el mundo del arte antes de que nos conocieran por cosas negativas. Negret nos dio un espacio en el mundo gracias a su propuesta artística, eso es muy importante resaltar. Bueno, doctor Amadeo, una inquietud para agradecerle al maestro por acompañarnos en este conversatorio. Pues yo le agradezco mucho al maestro Marco Paredes en cuanto nos invita a renovar nuestra manera de sentir, nuestra manera de pensar, nuestra manera de hablar y nuestra manera de actuar, para reencontrarnos a través de la reinvención de nuestras mentalidades y nuestro corazón con la obra del maestro Edgar Negret, porque seguramente si nos interesamos y nos conectamos con ellas, nos encontraremos a nosotros mismos en el pasado y en el presente. Así es. Claro que sí, pues, maestro, muy interesante esa tenemos la invitación final. Entonces a continuar pues observando estos documentales que están ya que se tienen especialmente en varias ciudades y está a través del canal institucional también de la televisión colombiana. Sí, claro que sí. Recuerden, pueden entrar a la plataforma RTBC Play, buscan en Google RTBC Play, B pequeña, RTBC Play, y ahí pueden ubicar en la barra de búsqueda Negret, Génesis de una Metamorfosis. Pueden encontrar contenido maravilloso que te está haciendo a nivel latinoamericano de primera calidad, de contenidos culturales, y sobre todo invitarlos a descubrir la obra de Negret en Popayán. Recuerden, en el edificio Edgar Negret, la gran obra homenaje a Juan Tama. En el Teatro Municipal Guillermo Valencia pueden encontrar una escalera de los años 80 maravillosa. En el edificio de la Gobernación del Cauca, en el patio interior, pueden encontrar una torre sin fin. En el Hotel Dan Monasterio pueden también ubicar unos Andes maravillosos inspirados en las montañas de Latinoamérica. Y finalmente la Casa Museo Negret y Museo Iberoamericano de Arte Moderno en Popayán, un lugar maravilloso para todos que quieran descubrir todos estos grandes artistas latinoamericanos del siglo XX como nuestro paisano Edgar Negret Dueñas. Muchas gracias, un saludo especial y un buen feliz día. Pues muy amable, maestro Marcos Paredes Manzano, muchas felicitaciones por toda esta labor que viene haciendo desde la historia y también desde la producción audiovisual. Que tenga muchos éxitos y que tenga una feliz Navidad en familia y que el año 2026 sea muy próspero. Así sea. Igualmente a todos los radioescuchas. Muchas gracias, muy amables. Doctor Amadeo, buen día. Doctor Amadeo, pues también muchas gracias por acompañarnos.
Muchísimas gracias a usted, estimado Ovidio, al maestro Marcos. Pues es una oportunidad excepcional para reflexionar sobre las riquezas que tenemos en nuestra región en términos culturales. La obra del maestro Hernández Gred tiene que ser una obra que se difunda, y para eso de verdad se necesita un cambio de mentalidades, tanto en la sociedad como en los gobernantes. Una digamos, personalidad tan importante en el marco de la cultura colombiana y universal necesita, digamos, del apoyo integral de la sociedad en todos sus planos, para que nuestra ignorancia no permita su olvido. Pues muy amable. Así terminamos los conversatorios de la mañana Noticias 1040 por hoy. Vamos a seguir en nuestra primera emisión de Noticias en 1040. Este es el primer informativo de la Radio Caucana. Son las 8 de la mañana, 27 minutos. Noticias 1040.